¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas tecnologías cambian el mundo, mientras que otras, igual de ambiciosas, desaparecen sin dejar rastro? ¿Por qué por cada éxito como el iPhone, encontramos un Microsoft Zune? Hoy nos sumergiremos en la historia para analizar los 20 fracasos más estrepitosos del mundo de la tecnología. Pero estas no son solo historias de fracasos. Son lecciones que nos enseñan cómo la arrogancia, un mal timing y la desatención a los usuarios pueden hundir hasta los proyectos más ambiciosos. Prepárense para una sorpresa, porque algunos de estos fracasos pertenecen a compañías que todos conocemos y quizás incluso admiramos. El mundo de la tecnología no se compone únicamente de historias de éxito como las de Apple o Google. Detrás de cada gran innovación se esconden cientos, si no miles, de experimentos fallidos y productos desastrosos. A menudo, un fracaso no es el final, sino un paso crucial en el camino hacia algo nuevo. Pero a veces es simplemente un fracaso monumental que consume millones de dólares y se convierte en leyenda. Precisamente de esos fracasos hablaremos hoy. Comencemos nuestro viaje por el cementerio de gadgets con uno de los nombres más sonados, Google Glass. No fue solo un producto, era una auténtica utopía tecnológica que nos prometían aquí y ahora. Imaginemos un mundo donde ya no necesitarías sacar tu smartphone. Toda la información, desde el navegador hasta los mensajes, se proyectaría en una diminuta pantalla justo delante de tu ojo. Podías hacer fotos con un simple parpadeo o un comando de voz. Sonaba como una escena de una película de ciencia ficción. Y Google invirtió una fortuna para convencernos de que el futuro ya estaba aquí. Pero la realidad resultó ser mucho más prosaica e incluso hostil. El principal problema, que nadie anticipó, no fue técnico, sino social. La gente sentía un miedo pánico a la grabación constante e imperceptible. Estabas sentado en un café, y la persona de enfrente podía grabarte en secreto. Esto generó una ola de desconfianza y miedo. Surgieron prohibiciones para usar los Glass en lugares públicos, y a sus propietarios se les apodó con el poco amable término de glassholes. A esto se le sumó un aspecto extraño que hacía al usuario parecer un cyborg, y un precio desorbitado de $1,500. Al final, Google Glass nunca pudo responder a la pregunta clave: ¿para qué los necesitaba realmente una persona común? Fue un concepto de ingeniería brillante, que ignoró por completo cómo vive y se comunica la gente. Pero hablemos un momento de música. A mediados de los años 2000, un solo gadget reinaba en el mundo: el Apple iPod. Estaba en todas partes. Y fue entonces, en 2006, cuando el gigante Microsoft decidió que también quería su trozo del pastel. Así nació el Microsoft Zune. ¿Y saben qué? No era un reproductor malo, en absoluto. Contaba con una pantalla grande y de calidad, radio FM integrada e incluso Wi-Fi, lo que permitía compartir canciones con otros propietarios de Zune. De hecho, su servicio de suscripción, Zune Pass, fue en cierto modo un precursor de Spotify. Entonces, ¿por qué fracasó tan estrepitosamente? La razón es sencilla: llegó demasiado tarde. Cuando salió al mercado, el iPod ya no era solo un reproductor, sino todo un ecosistema. La gente ya tenía miles de canciones en iTunes, una cantidad enorme de accesorios, y estaba completamente acostumbrada a la famosa ruedita click wheel. El Zune, por otro lado, les pedía empezar de cero. Su software para el ordenador era engorroso, y su estrategia de marketing, francamente, era extraña y hasta ridícula. Por si fuera poco, el primer modelo parecía un ladrillo marrón. Al final, el Zune se convirtió en el eterno segundón, en blanco de muchas burlas, y en el símbolo de cómo una corporación tan poderosa como Microsoft puede sufrir un fiasco monumental si simplemente intenta subirse a un tren que ya partió. Dejando atrás el mundo del software, nos adentramos ahora en el reino de lo físico. ¿Recuerdan el enorme revuelo que causó el Segway a principios de los años 2000? Su inventor, Dean Kamen, junto a inversores de la talla de Steve Jobs y Jeff Bezos,
Nos prometieron no solo un simple gadget, sino una auténtica revolución en el transporte. Se rumoreaba que esta invención cambiaría por completo el paisaje urbano de nuestras conciudades, llegando a hacer obsoletos los coches. La intriga crecía con cada mes que pasaba. El mundo entero contuvo el aliento, esperando un milagro. Y así, el telón se alzó para revelar al mundo una plataforma autoequilibrada de 2 ruedas. La tecnología, sin duda, era impresionante. El aparato se controlaba con la inclinación del cuerpo y parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pero una vez que pasó el entusiasmo inicial, la gente empezó a plantearse preguntas prácticas. Para empezar, su precio de $5,000 era, sencillamente, desorbitado. En segundo lugar, no estaba del todo claro dónde se suponía que uno debía usarlo. Para la acera, resultaba demasiado voluminoso y rápido. Para la carretera, en cambio, era excesivamente lento e inseguro. Al final, en lugar de convertirse en el transporte personal universal que prometía, el Segway encontró un nicho muy modesto. Se transformó en el fiel compañero de los guardias de seguridad en centros comerciales y en una divertida atracción para turistas. Fue una proeza ingenieril brillante, sí, pero que resultó estar completamente desconectada de las necesidades reales y la infraestructura de nuestras ciudades. Volvamos al pasado, a la era de los televisores enormes y los videocasetes. Fue una verdadera batalla de gigantes, una guerra de formatos, y su gran perdedor fue el Betamax de Sony. Si le hubieras preguntado a cualquier ingeniero de la época, te habría dicho que Betamax era superior, y habría tenido razón. La calidad de imagen de las cintas Betamax era notablemente más nítida y estable que la de su principal competidor, el formato VHS. Las propias cintas eran más compactas y prácticas. Parecía que Sony tenía la victoria en el bolsillo. ¿Pero dónde fallaron? La clave estuvo en los detalles, que resultaron ser cruciales para el consumidor promedio. El primer problema fue el tiempo de grabación. Las primeras cintas Betamax solo podían grabar 1 hora de vídeo, mientras que las cintas VHS, desde el principio, ofrecían 2, y más tarde, hasta 4 horas. Para una familia que quería grabar una película completa de la televisión, la elección era obvia. Pero el clavo final en el ataúd de Betamax fue su estrategia comercial. Sony protegía celosamente su tecnología. Sin embargo, JVC, el creador del VHS, actuó con más inteligencia. Otorgó licencias a todos los que las solicitaban. Como resultado, el mercado se inundó de reproductores VHS más baratos de diferentes marcas, y los videoclubs apostaron por ellos. Betamax, a pesar de su superioridad, simplemente perdió por volumen. Esta es una lección atemporal. El mejor producto no siempre gana. Estamos acostumbrados a que Apple sea sinónimo de éxito. El iPhone, el iPad, el MacBook. Sin embargo, mucho antes de alcanzar esos triunfos, a principios de los años 90, la compañía cometió un error tan costoso como sonado. Su nombre era Apple Newton. Fue uno de los primeros asistentes digitales personales, o PDA, del mundo. De hecho, fue Apple quien acuñó ese término. El Newton estaba diseñado para ser tu secretario personal de bolsillo, un dispositivo que reemplazaría el cuaderno y la agenda. Su característica más distintiva, y paradójicamente, su talón de Aquiles, era el reconocimiento de escritura manual. Escribías con un lápiz óptico especial sobre la pantalla, y se suponía que el dispositivo debía transformar mágicamente tus garabatos en texto digital. En teoría, era una verdadera revolución, pero en la práctica, esa función mágica se convirtió en el blanco de burlas generalizadas. Funcionaba tan mal y era tan impredecible que incluso apareció en la famosa serie de dibujos animados Los Simpson como objeto de chistes. Si a esto le sumamos un precio elevado, un tamaño voluminoso y una corta duración de la batería, obtenemos la receta de un desastre. Al final, el Newton se convirtió en una lección. Una idea genial que se adelanta a su tiempo está condenada al fracaso si la tecnología aún no está lista.
Pero fue precisamente sobre los restos de este proyecto donde Apple construiría más tarde su imperio móvil. La realidad virtual. Hoy en día, Oculus Quest y HTC Vive son una parte habitual del mundo de los videojuegos. Pero imaginen el año 1995. La compañía Nintendo, los reyes del mercado, deciden hacer algo que nadie más se había atrevido a intentar: lanzar la primera consola de realidad virtual doméstica del mundo. Suena ambicioso, ¿verdad? Así nació el Virtual Boy, y fue un fracaso de proporciones épicas. En lugar de un casco completo, como los de hoy, eran unos binoculares aparatosos sobre un soporte en los que había que mirar inclinando la cabeza en un ángulo incómodo. Pero el problema principal estaba dentro. Para ahorrar costos, Nintendo renunció a las pantallas a color. Todos los gráficos estaban en inquietantes tonos de rojo y negro. Esto no solo se veía pobre, sino que causaba a los jugadores fatiga visual intensa, mareos y náuseas. Nintendo incluso tuvo que colocar una advertencia en la caja sobre posibles problemas de salud. La gente compraba la consola, intentaba jugar media hora y luego la devolvía a la tienda con dolor de cabeza. Al final, el Virtual Boy fue descontinuado en menos de un año, convirtiéndose en una de las mayores vergüenzas en la historia de la legendaria compañía. Fue un intento de saltar al futuro que terminó en una caída muy dolorosa. Ahora, una historia que ejemplifica a la perfección la locura de las startups de Silicon Valley. Imaginen Juicero. Un extractor de jugos, pero no uno cualquiera, sino uno inteligente. Se conectaba a Wi-Fi, costaba la friolera de $400 y parecía un objeto de diseño. Este extractor de jugos no funcionaba con frutas y verduras normales, ¿no? Para usarlo, había que comprar unos paquetes especiales con los ingredientes ya cortados y mezclados. Se insertaba el paquete, se presionaba un botón y la máquina, con una fuerza increíble, comparable a la de levantar 2 coches Tesla, extraía el jugo del paquete. Suena absurdo. Pero los inversores, incluyendo a Google, invirtieron más de $120 millones en esta startup. Creyeron en la idea del Internet de las cosas para la cocina. Y todo habría ido bien si un día los periodistas de Bloomberg no hubieran realizado un experimento sencillo. Tomaron uno de esos costosos paquetes y simplemente lo exprimieron con las manos. Resultó que el jugo del paquete se podía extraer incluso más rápido y fácilmente que con la máquina inteligente de $400. Todo el negocio de Juicero resultó ser una prensa gigante, cara y completamente innecesaria para paquetes. Cuando esta noticia se viralizó por Internet, la startup se convirtió en el hazmerreír de todos, y pronto cerró. Este es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede resolver un problema que en realidad no existe. Hasta las empresas más exitosas del mundo pueden sufrir reveses. Un claro ejemplo de ello fue el Amazon Fire Phone. En 2014, Amazon se encontraba en la cúspide de su poderío. Dominaba el comercio electrónico, los servicios en la nube y los e-readers Kindle. Parecía que el siguiente paso lógico era lanzar su propio smartphone, capaz de competir de tú a tú con el iPhone y Android. Jeff Bezos supervisó personalmente su desarrollo, y la compañía invirtió ingentes recursos en el proyecto. La característica estrella del teléfono iba a ser la tecnología Dynamic Perspective. 4 cámaras frontales rastreaban la posición de la cabeza del usuario, creando un efecto de imagen tridimensional en la pantalla. En las presentaciones, esto parecía pura magia. Pero en la vida real, la función resultó ser un gadget totalmente inútil que, además, agotaba la batería a gran velocidad. Pero eso no era lo peor. Todo el teléfono estaba diseñado para ser un escaparate de los servicios de Amazon. ¿Quieres comprar algo? Pulsa el botón Firefly, que reconocía cualquier producto y te ofrecía comprarlo al instante en Amazon. El resultado fue que los usuarios sintieron que no les habían vendido un smartphone, sino un folleto publicitario muy caro. Las ventas fueron catastróficas.
Amazon tuvo que asumir pérdidas de $170 millones, y el Fire Phone desapareció discretamente, dejando a la compañía una dolorosa lección. No se pueden anteponer los intereses comerciales a las necesidades del usuario. Ya hemos recordado la guerra entre Betamax y VHS, pero la historia tiende a repetirse. A mediados de la década de 2000, el mundo de la tecnología volvió a dividirse en dos bandos. Esta vez, la batalla giraba en torno a qué formato de discos de alta definición reemplazaría a los buenos y viejos de DVD. Por un lado, teníamos el formato HD de DVD, respaldado por gigantes como Toshiba, Microsoft y varias de las principales productoras de Hollywood. Por otro lado, estaba el formato Blu-ray, con Sony a la cabeza, junto con Panasonic, Philips y otras empresas. Al principio, las fuerzas estaban bastante igualadas. El HD-DVD era ligeramente más barato de producir, lo que le otorgaba una ventaja, y muchos expertos incluso vaticinaban su victoria. Pero Blu-ray guardaba un as bajo la manga, una carta ganadora, la consola de videojuegos PlayStation 3. Sony tomó una decisión estratégica brillante: equipar cada consola PlayStation 3 vendida con una unidad de Blu-ray. Mientras tanto, Microsoft ofrecía la unidad HD-DVD para su Xbox 360 como un accesorio opcional y separado. El resultado fue que millones de jugadores, al comprar su PlayStation 3, se convertían automáticamente en propietarios de un reproductor Blu-ray. Esto generó una enorme base de usuarios que terminó inclinando la balanza. Las productoras de cine, una tras otra, comenzaron a abandonar el formato HD-DVD. Y en 2008, Toshiba reconoció oficialmente su derrota. Fue un claro ejemplo de cómo una jugada acertada en una industria relacionada puede decidir el resultado de toda una guerra tecnológica. Cambiemos de tema, del hardware al software. Si preguntas a cualquier usuario experimentado de Windows, la mayoría te dirá sin dudarlo que la peor versión del sistema operativo fue Windows Vista. Salió a la luz en 2007, para reemplazar al increíblemente popular y estable Windows XP. Las expectativas eran enormes. Microsoft nos prometía un diseño revolucionario, un nivel de seguridad nunca antes visto y un rendimiento asombroso. ¿Pero qué obtuvimos en realidad? Un auténtico monstruo que devoraba recursos. Vista era tan exigente que la mayoría de los ordenadores de la época simplemente no podían funcionar correctamente con ella. Se ralentizaba, daba errores constantemente y se colgaba sin parar. El nuevo interfaz semitransparente Aero lucía muy bonito, sí, pero requería una tarjeta gráfica potente, que muchos usuarios no poseían. Pero la principal pesadilla para los usuarios fue el nuevo sistema de seguridad. El control de cuentas de usuario, UAC. Cada acción, por insignificante que fuera, como instalar un programa o cambiar una configuración, provocaba una ventana emergente e insistente con la pregunta: ¿estás seguro a? Esto sacaba de quicio. Como resultado, millones de personas o bien se negaron a actualizar desde XP, o si compraban un ordenador nuevo con Vista, intentaban volver a Windows XP de inmediato. Vista fue un fracaso tan rotundo que Microsoft tuvo que lanzar urgentemente Windows 7, que, en esencia, era la misma Vista, pero despojada de todos sus defectos. ¡Ay! Las redes sociales. Un campo de batalla sembrado con los restos de aquellos que intentaron desafiar a Facebook. Y la mayor víctima en este campo fue el proyecto Google+, lanzado en 2011. Google lo tenía todo para ganar. Miles de millones de usuarios de Gmail, YouTube, el buscador, enormes recursos financieros y de ingeniería. Parecía que ellos, por supuesto, serían capaces de crear un competidor digno. La idea, en sí, no era mala. Por ejemplo, los círculos ofrecían una forma sencilla de organizar a tus amigos en grupos, evitando publicar fotos de fiesta que tu abuela no debería ver. Pero la ejecución dejó mucho que desear. Google estaba tan desesperada por alcanzar a Facebook que empezó a actuar de forma demasiado agresiva. Comenzaron a crear perfiles de Google+,
de forma obligatoria para todos los que usaban sus servicios. ¿Querías dejar un comentario en YouTube? Pues, primero crea una cuenta de Google+. Esto generó un enorme descontento. Pero el problema principal fue que la red social se sentía vacía y sin vida. Todos tus amigos ya estaban en Facebook, y no había ninguna razón de peso para trasladarlos a un lugar nuevo y desconocido. Al final, Google+ se convirtió en una ciudad fantasma a la que la gente entraba por error. Después de varios años de intentos infructuosos por revivir el proyecto, y tras una importante fuga de datos, Google finalmente admitió la derrota y lo cerró para el público general. Fue una lección clara de que ni siquiera la mayor cantidad de dinero y tecnología pueden obligar a las personas a socializar donde no quieren. Recordemos al dinosaurio que una vez reinó en Internet. En los 90 y principios de los 2000, para millones de personas en América y Europa, Internet era sinónimo de AOL, o América Online. Ellos fueron los verdaderos reyes de la era del dial-up. Seguro que recuerdan ese sonido tan característico de la conexión del módem. AOL ofrecía un paquete todo en uno: acceso a la red, correo electrónico, chats y noticias. Enviaron sus discos de instalación por millones, y su famosa frase "You've got mail" se convirtió en parte de la cultura popular. Pero mientras AOL ganaba miles de millones con su acceso lento y por horas, el mundo estaba cambiando. Se acercaba la era del Internet de banda ancha y alta velocidad. Y aquí fue donde AOL cometió un error fatal. Se aferraron tan fuertemente a su antiguo y rentable modelo de negocio que se perdieron por completo la nueva revolución. En lugar de liderar la provisión de Internet de alta velocidad, continuaron viéndolo como una amenaza. Y su catastrófica fusión con el conglomerado mediático Time Warner en el año 2000, considerada una de las peores transacciones en la historia de los negocios, terminó por hundir a la compañía. Mientras los competidores tendían fibra óptica, AOL seguía siendo Internet en un disco. Cuando los usuarios se dieron cuenta de que podían acceder a la red más rápido, más barato y sin el molesto software de AOL, empezaron a marcharse en masa. El rey murió sin siquiera darse cuenta de que su reino se había quedado obsoleto. Antes de que Facebook se convirtiera en el amo y señor de las redes sociales, el trono lo ocupaba otro gigante. Su nombre era MySpace. Para toda una generación de adolescentes de mediados de los 2000, MySpace era un universo entero. Era el lugar para encontrar amigos, escuchar la música de tus bandas favoritas y, lo más importante, expresarte. Cada usuario podía personalizar completamente su página, elegir el fondo, los colores, las fuentes y añadir música que empezaba a sonar al entrar. Las páginas a menudo lucían caóticas, llamativas y con un toque kitsch, pero eran únicas. Entonces, ¿qué salió mal? Primero, esa libertad de personalización se convirtió en un problema. El sitio se saturó de GIF animados y parpadeantes que ralentizaban la carga, y de código casero que lo hacía lento e inestable. Segundo, MySpace no pudo manejar la avalancha de spam y cuentas falsas, pero el golpe de gracia lo asestó Facebook. Apareció como la antítesis de MySpace, un diseño limpio, sencillo y estandarizado donde todas las páginas lucían idénticas. Al principio parecía aburrido, pero pronto se hizo evidente que la gente valoraba más la comodidad y la velocidad que la posibilidad de poner purpurina en el fondo de su perfil. Mientras MySpace, adquirido por la corporación de medios News Corp, intentaba transformarse en un portal de entretenimiento, Facebook se centró en la conexión entre personas reales. Los usuarios empezaron a migrar en masa, y en tan solo un par de años, MySpace pasó de ser el rey de las redes sociales a una ciudad digital abandonada. Ahora, viajemos al pasado reciente, al año 2020. Aquí entra en escena Quibi, uno de los fracasos más ambiciosos y costosos en la historia del streaming. La idea sonaba intrigante e incluso lógica. Cada vez más gente consume video en sus smartphones, a menudo mientras se desplaza o en sus ratos libres. Quibi propuso contenido diseñado específicamente para esto.
series y programas de alto presupuesto, protagonizados y dirigidos por estrellas de Hollywood, pero con episodios de tan solo 5 a 10 minutos. Su característica más innovadora era la tecnología Turnstile, que permitía ver el video tanto en orientación horizontal como vertical, adaptándose la imagen de forma fluida. Con esta prometedora idea, sus fundadores, los gigantes de la industria Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman, lograron atraer casi $2.000 millones en inversiones. Sin embargo, desde el principio, todo empezó a torcerse. En primer lugar, el servicio se lanzó en pleno auge de la pandemia, justo cuando la gente estaba confinada en casa, y lógicamente, no necesitaba contenido para consumir sobre la marcha. La mayoría prefería disfrutar de Netflix en sus grandes televisores. En segundo lugar, el contenido estaba encerrado dentro de una aplicación de pago. No se podían tomar capturas de pantalla ni compartir momentos divertidos en redes sociales, lo que eliminaba cualquier posibilidad de difusión viral. Pero lo más importante, resultó que la gente no estaba dispuesta a pagar por videos cortos, teniendo a su disposición YouTube y TikTok de forma gratuita, con un flujo interminable de contenido. Finalmente, a pesar de las inversiones multimillonarias, Quibi anunció su cierre tan solo 6 meses después de su lanzamiento, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de un proyecto completamente desconectado de la realidad y de las necesidades de su audiencia. No todos los fracasos tecnológicos son simplemente malos productos. Algunos son un engaño flagrante que destruye vidas y socava la confianza en la innovación. Y la historia más notoria de este tipo es, sin duda, Theranos. Su fundadora, Elizabeth Holmes, a quien apodaron la Steve Jobs con falda, prometió revolucionar la medicina. Ella afirmaba haber creado un dispositivo único, llamado Edison, capaz de realizar cientos de análisis de sangre complejos con solo una gota extraída del dedo. Sonaba a milagro. Se acabaron los dolorosos pinchazos en la vena, las largas esperas por los resultados. Theranos atrajo cientos de millones de dólares de inversores influyentes, firmó contratos con grandes cadenas de farmacias, y la propia Holmes se convirtió en una estrella de las portadas de revistas. Pero había un pequeño problema. La tecnología simplemente no funcionaba. El dispositivo Edison era una farsa. En realidad, la compañía realizaba la mayoría de los análisis en secreto, usando equipos estándar de otros fabricantes, diluyendo las diminutas muestras para obtener el volumen necesario, lo que llevaba a resultados catastróficamente imprecisos. Cuando la investigación del periodista John Carreyrou desveló este engaño, todo el imperio Theranos se derrumbó como un castillo de naipes. No fue solo la historia de una startup fallida. Fue la historia de una mentira que puso en peligro la salud y la vida de personas reales. Volvamos a una época en la que Internet apenas empezaba a entrar en cada hogar. Fue la era de la burbuja.com a finales de los 90, un periodo de inversiones descabelladas en cualquier compañía cuyo nombre terminara en .com. Y el símbolo, el icono de esa locura, fue la tienda online Pets.com. La idea era simple: vender productos para mascotas, alimento, juguetes, accesorios, a través de Internet y entregarlos directamente en la puerta de casa. Para darse a conocer, Pets.com gastó sumas estratosféricas en marketing. Su imagen principal fue una adorable marioneta de calcetín con forma de perro, que aparecía por todas partes, en anuncios de televisión, en desfiles e incluso durante la Super Bowl. La empresa salió a bolsa y en su apogeo llegó a valer cientos de millones de dólares. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía un modelo de negocio catastrófico. Vendían sacos pesados y voluminosos de alimento para mascotas con pérdidas, porque el coste del envío a menudo superaba el precio del propio producto. La empresa literalmente quemaba el dinero de los inversores con cada pedido. Pensaban que primero lograrían acaparar el mercado y luego ya encontrarían la forma de ser rentables. Pero ese luego nunca llegó. Cuando la burbuja.com estalló, los inversores dejaron de inyectar dinero en proyectos deficitarios.
Pets.com se declaró en bancarrota solo 9 meses después de salir a bolsa, y su marioneta de calcetín se convirtió en un triste recordatorio de una época donde las ambiciones desmedidas pesaron más que el cálculo económico sensato. Microsoft intentó hacerse con el mercado móvil en múltiples ocasiones, y cada vez terminó en fracaso, pero probablemente su intento más notable y doloroso fue el sistema operativo Windows Phone, lanzado en 2010. Y este es un caso en el que el producto era realmente bueno. A diferencia de los iconos habituales de iPhone o Android, Microsoft propuso una interfaz completamente nueva y de mosaicos llamada Metro. Las Live Tiles, o baldosas vivas, mostraban notificaciones y actualizaciones directamente en la pantalla de inicio. El sistema funcionaba con una fluidez y velocidad increíbles, incluso en hardware modesto. Muchos críticos y usuarios que se atrevieron a probarlo quedaron maravillados con su frescura y originalidad. Entonces, ¿por qué fracasó? La respuesta se puede resumir en una palabra: las aplicaciones. Fue el clásico problema del huevo y la gallina. Los usuarios no querían comprar un teléfono que carecía de Instagram, Snapchat o los juegos más populares. Y los desarrolladores, por su parte, no querían invertir tiempo y recursos en desarrollar aplicaciones para una plataforma con una base de usuarios tan reducida. Microsoft intentó revertir esta situación, ofreciendo incentivos a los desarrolladores y creando herramientas para facilitar la migración de aplicaciones desde otras plataformas. Nokia, su principal socio, lanzó excelentes teléfonos con las mejores cámaras del mercado, pero ya era demasiado tarde. Los ecosistemas de Apple y Google se habían vuelto tan vastos y autosuficientes que romper ese círculo vicioso era ya imposible. Windows Phone quedó como una gran idea al margen de la historia, demostrando que, en el mundo actual, un buen producto por sí solo ya no es suficiente. Lo que realmente importa es el ecosistema. Si Windows Phone fue una larga y dolorosa agonía, el Microsoft King, en cambio, fue un fugaz destello de supernova que se extinguió casi al instante. Este proyecto fue, sin duda, uno de los fiascos más extraños e incomprensibles de Microsoft. En 2010, justo antes del lanzamiento de Windows Phone 7, la compañía sorprendió con la introducción de 2 teléfonos bajo la marca King. Estaban diseñados para una audiencia muy específica, la juventud que vivía por y para las redes sociales. Los teléfonos contaban con un teclado QWERTY deslizable y estaban completamente centrados en la comunicación a través de Facebook, Twitter y MySpace. Carecían de tienda de aplicaciones, de juegos, y ni siquiera tenían un calendario. La idea principal era el King Studio, un servicio en la nube que guardaba automáticamente todas tus fotos, videos y mensajes. El problema fue que los operadores de telefonía móvil exigían para estos smartphones a medias el mismo plan de datos caro que para un iPhone o Android completo. En consecuencia, los adolescentes a los que el King estaba dirigido simplemente no podían permitírselo. Y quienes sí podían, preferían comprar un smartphone de verdad con miles de aplicaciones. Las ventas fueron tan catastróficas que Microsoft retiró el King del mercado apenas 48 días después de su lanzamiento. Este fue uno de los fracasos más rápidos y vergonzosos en la historia de los dispositivos móviles, y que, según los rumores, le costó a la compañía alrededor de $1,000 millones. ¿Recuerdas Vine? Mucho antes de que TikTok conquistara el mundo, fue Vine quien nos introdujo al formato de videos ultracortos y en bucle. 6 segundos. Eso era todo lo que tenías para contar una historia, mostrar un truco o hacer reír a millones. Y esa limitación dio origen a una creatividad increíble. En la plataforma surgieron estrellas enteras, Viners, que se convirtieron en auténticas celebridades. Vine fue un fenómeno cultural. Nos dejó incontables memes y frases que pasaron a formar parte del folclore de Internet. El servicio fue tan popular que Twitter lo compró incluso antes de su lanzamiento oficial. Parecía una unión perfecta,
videos cortos para una plataforma de mensajes cortos. Pero Twitter nunca supo qué hacer con su adquisición. Mientras las estrellas de Vine acumulaban millones de seguidores, no recibían ningún tipo de apoyo financiero de la plataforma. Carecía de herramientas de monetización o programas de afiliados. Al mismo tiempo, competidores como Instagram y YouTube empezaron a atraer activamente a creadores populares, ofreciéndoles dinero real. Como resultado, los creadores de contenido empezaron a marcharse. La audiencia los siguió. En 2016, para el shock y la decepción de millones de usuarios, Twitter anunció el cierre de Vine. Fue una historia trágica de cómo se puede poseer un tesoro cultural y simplemente desecharlo por falta de visión empresarial. Y para cerrar nuestra lista, tenemos un fracaso que fue, literalmente, explosivo. En 2016, Samsung, el principal rival de Apple en el mercado de smartphones, lanzó su nuevo buque insignia, el Galaxy Note 7, y, a todas luces, era un teléfono casi perfecto. Contaba con una magnífica pantalla curva, un procesador potentísimo, la mejor cámara de la época, resistencia al agua y, por supuesto, el icónico Stylus S Pen. Las primeras reseñas fueron eufóricas. Los periodistas lo calificaron como el mejor smartphone jamás creado. Parecía que Samsung, por fin, lograría asestar un golpe demoledor al nuevo iPhone. Pero pronto comenzaron a surgir noticias alarmantes. Uno tras otro, los teléfonos de los usuarios empezaron a incendiarse espontáneamente e incluso a explotar. Las fotografías de los dispositivos quemados inundaron Internet. El problema resultó ser tan grave que las aerolíneas de todo el mundo prohibieron llevar el Note 7 a bordo de sus aviones. Samsung intentó, en un primer momento, retirar el primer lote y reemplazarlo por versiones seguras. Pero cuando incluso los nuevos dispositivos de reemplazo también comenzaron a quemarse, quedó claro que el problema era mucho más profundo. Como se supo más tarde, en su afán por hacer el cuerpo lo más delgado posible, los ingenieros habían dejado muy poco espacio para la batería. Al calentarse, ésta se expandía, provocando un cortocircuito y la posterior explosión. Finalmente, Samsung se vio obligada a detener completamente la producción y retirar todos los Galaxy Note 7 vendidos. Este incidente le costó a la compañía miles de millones de dólares y asestó un golpe colosal a su reputación, transformando el mejor smartphone del año en el gadget más peligroso de la historia. ¿Qué hilo conductor une todas estas historias? Si observamos con atención, saltan a la vista varias pautas sorprendentes. En primer lugar, la arrogancia. Empresas como Google con sus gafas Glass o Amazon con el Fire Phone estaban convencidas de estar creando un producto revolucionario. Olvidaron preguntar a la gente de a pie, ¿de verdad necesitan esto? Desarrollaban tecnología por la tecnología misma, sin abordar problemas reales. En segundo lugar, el error fatal de llegar tarde a la fiesta. Microsoft Zune y Windows Phone eran buenos productos, pero llegaron a un mercado donde Apple y Google ya habían plantado sus banderas y construido fortalezas inexpugnables de aplicaciones y ecosistemas. A veces, ser el segundo significa no conseguir nada. Pero el punto clave es el siguiente. Muchos de estos fracasos no fueron fracasos totales. Tecnologías del fallido Apple Newton sentaron las bases del iPhone y el iPad. La dolorosa experiencia con Virtual Boy le enseñó a Nintendo lo que no debía hacer y finalmente llevó al éxito de la Nintendo Switch. Incluso el ya desaparecido Google Plus le proporcionó a la compañía datos inestimables sobre cuentas, que todavía utilizan en todos sus servicios. Los fracasos resultaron ser peldaños. Así que la historia de los fracasos tecnológicos no es solo un cementerio de malas ideas. Es un manual lleno de lecciones valiosas sobre innovación, marketing y psicología humana. Lecciones que, a día de hoy, siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias fascinantes del mundo de la tecnología. ¿Y a ti? ¿Qué fracaso tecnológico te ha marcado más?
¿Quizás nos hemos dejado algo en el tintero? Cuéntanoslo en los comentarios. Será muy interesante leerlos.